Bienvenidos a este nuevo tiempo de reflexión bíblica. Hoy meditaremos en el Salmo 55, un clamor profundo del rey David en medio de la traición y del dolor. Este salmo nos muestra la vulnerabilidad del corazón humano cuando es herido por alguien cercano, pero también nos enseña a confiar en el Señor que escucha nuestras súplicas. David expresa su angustia, su deseo de escapar de la aflicción y, al mismo tiempo, nos recuerda que podemos entregar nuestras cargas a Dios, porque Él sostiene a los que confían en Él. Si alguna vez has sentido el peso de la traición, la soledad o la desesperanza, este salmo te hablará directamente al corazón. Quédate hasta el final, porque juntos descubriremos cómo el Señor transforma el dolor en fortaleza y nos invita a descansar en su fidelidad. ¿Quién es el autor del Salmo 55 y cuál era su contexto? El salmo fue escrito por el rey David. El contexto refleja un momento de angustia profunda, probablemente relacionado con la traición de alguien cercano, lo cual genera en David un dolor mayor que el causado por un enemigo declarado. Su experiencia muestra que incluso los líderes ungidos por Dios enfrentan momentos de vulnerabilidad emocional y espiritual. ¿Cuál es el tema central del Salmo 55? El tema principal es la traición y la angustia que provoca el dolor humano, y cómo ese dolor debe ser entregado al Señor. David describe la carga emocional de ser herido por alguien en quien confiaba y cómo encuentra consuelo al depositar sus cargas en Dios. ¿Qué sentimientos expresa David en este salmo? David expresa miedo, ansiedad, soledad, dolor por la traición y un fuerte deseo de huir de la situación. Es un retrato muy humano de cómo las pruebas internas y relacionales pueden ser más difíciles que las guerras externas. ¿Qué significa cuando David dice que desearía tener alas como paloma para volar lejos? Esta frase es una metáfora de la necesidad de escapar de la presión emocional. La paloma simboliza paz y libertad. David anhela huir de sus problemas y encontrar descanso en un lugar seguro. Refleja la condición humana, buscar alivio rápido frente al sufrimiento. ¿Por qué la traición duele más que un ataque abierto? Porque cuando un enemigo actúa, uno lo espera, pero cuando alguien cercano hiere, rompe la confianza, lo más valioso en una relación. El dolor se multiplica porque viene acompañado de desilusión, engaño y pérdida de intimidad. ¿Cómo describe David a su traidor en el Salmo? Lo describe como un amigo cercano, alguien con quien compartía consejos y momentos en la casa de Dios. Esto nos revela que no se trataba de un extraño, sino de alguien íntimo, posiblemente un consejero o aliado político. ¿Qué enseñanza podemos sacar de la reacción de David ante la traición? David no se queda únicamente en la herida, aunque expresa dolor, decide clamar a Dios. Esto enseña que el creyente debe canalizar sus emociones hacia la oración y la confianza en el Señor, en lugar de vengarse o hundirse en la amargura. ¿Qué revela este salmo sobre la naturaleza humana? Muestra que los seres humanos somos vulnerables, frágiles y fácilmente heridos por quienes amamos. También enseña que es común desear huir del dolor, pero la verdadera salida está en Dios, no en la evasión. ¿Qué importancia tiene la oración en este pasaje? La oración es central. David ora de día, de tarde y de mañana. Esto enseña que la oración constante sostiene al creyente en medio de la angustia y que Dios siempre escucha al que clama con fe. 10. ¿Qué promesa encontramos en el versículo 22? La promesa es clara: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Aquí se establece un principio de confianza. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios, Él nos sostiene y no permite que seamos destruidos por el peso de nuestras aflicciones. ¿Cómo se aplica esta promesa a la vida del creyente actual? Significa que, aunque enfrentemos traiciones, ansiedades y cargas emocionales, podemos descansar en el Señor. La fe no elimina los problemas, pero asegura que Dios nos dará fuerza para soportarlos y salir victoriosos. ¿Por qué David menciona tanto la violencia y el engaño en la ciudad? David vivía en una época de intrigas políticas y luchas de poder. La violencia y el engaño no solo estaban en su entorno externo, sino también en su círculo más cercano. Esto ilustra cómo la corrupción y la maldad afectan tanto la sociedad como la vida personal. ¿Qué contraste presenta David entre sus enemigos y Dios? Mientras que sus enemigos usan palabras dulces pero con intenciones traicioneras, Dios se muestra fiel, firme y sustentador. Los hombres fallan, pero el Señor permanece constante en su amor y cuidado. ¿Qué nos enseña este salmo sobre la vulnerabilidad de los líderes espirituales? Muestra que incluso un rey escogido por Dios puede sentirse quebrantado,
traicionado y con deseos de huir. Esto enseña que los líderes también necesitan apoyo espiritual y deben depender de Dios como cualquier creyente. ¿Cómo puede el creyente enfrentar la traición hoy siguiendo el ejemplo de David? Primero, reconociendo el dolor y no negándolo. Segundo, llevando la carga en oración a Dios. Y tercero, confiando en que el Señor hará justicia y dará fuerzas para seguir adelante, sin quedarse atrapado en la amargura. ¿Qué significa Dios oirá y los quebrantará? Esto significa que Dios, como juez justo, no pasará por alto la maldad de los traidores. Él escuchará el clamor del justo y traerá su juicio en el momento oportuno. ¿Qué conexión podemos hacer entre este salmo y la vida de Jesús? Jesús también fue traicionado por alguien cercano, Judas Iscariote. Al igual que David, experimentó el dolor de ser herido por quien compartía intimidad con él. Este paralelismo muestra cómo Cristo comprende nuestro sufrimiento. ¿Qué diferencia hay entre huir del dolor y entregarlo a Dios? Huir es escapar temporalmente, pero el problema persiste. Entregar la carga a Dios es reconocer que solo Él puede sanar el corazón y dar verdadera paz. La evasión es pasajera, la fe trae descanso permanente. ¿Qué papel juega la fe en el mensaje del Salmo 55? La fe es el puente entre el dolor humano y el consuelo divino. Sin fe, David habría quedado atrapado en la desesperación. Con fe, pudo confiar en que Dios lo sostendría y lo libraría de sus enemigos. ¿Qué enseñanza final deja el Salmo 55 para nosotros hoy? Nos enseña que las traiciones y las pruebas forman parte de la vida, pero no estamos solos. Dios nos invita a echar sobre Él nuestras cargas, a confiar en su justicia y a descansar en su fidelidad. En Él encontramos el refugio que ninguna huida física puede darnos. El Salmo 55 es uno de los clamores más intensos del rey David. No encontramos en él solamente la voz de un hombre enfrentando enemigos, sino el grito desgarrador de un corazón traicionado. El dolor que expresa David es tan humano, tan real y tan profundo, que cualquier creyente puede identificarse con sus palabras. Este salmo nos recuerda que la vida cristiana no está exenta de heridas y que muchas veces las más dolorosas no vienen de afuera, sino de adentro, de aquellos en quienes confiamos. David inicia pidiendo a Dios que escuche su oración, porque está turbado, lleno de miedo y con el corazón angustiado. Sus palabras revelan la ansiedad y el tormento que lo consumen, temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Aquí vemos que incluso los hombres de fe, los ungidos del Señor, pasan por noches oscuras del alma. No hay espiritualidad que elimine por completo la vulnerabilidad humana. La fe no niega el dolor, lo enfrenta. Y este es un mensaje vital: Dios no nos pide que ocultemos nuestra angustia, sino que la llevemos a su presencia. Uno de los pasajes más conmovedores es cuando David expresa: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, e íbamos en amistad a la casa de Dios. El dolor de David no proviene de un enemigo declarado, sino de un amigo cercano, alguien con quien compartía intimidad espiritual. Esa es la esencia de la traición, la ruptura de la confianza. No duele tanto lo que un extraño nos hace, sino lo que un ser querido nos ocasiona. Aquí se abre una enseñanza profunda: el dolor de la traición es universal. Lo sufrió David, lo sufrió Jesús con Judas, y lo sufrimos nosotros en diferentes momentos de la vida. Sin embargo, la reacción de David nos guía: no buscó venganza inmediata, sino que abrió su corazón delante de Dios. Él supo que el único lugar seguro para descargar esa carga era la presencia del Señor. Y es que la oración es el refugio del alma herida. Mientras el mundo busca huir del dolor con evasiones, distracciones o resentimientos, el creyente lo lleva al altar, donde el Dios que consuela transforma lágrimas en esperanza. David confiesa que desea volar lejos, como paloma, para encontrar reposo en el desierto. Esa es una imagen de la condición humana: cuántas veces anhelamos escapar de nuestros problemas, de las heridas, de las responsabilidades. El deseo de huir es natural, pero no es la solución. La verdadera salida no es escapar, sino confiar en Dios. Porque, aunque huyamos físicamente, las cargas siguen dentro del corazón. Solo cuando las echamos sobre el Señor encontramos descanso verdadero. El versículo clave del Salmo es el 22: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Aquí se encierra la respuesta divina al clamor humano.
La vida está llena de cargas, traiciones, dolores, ansiedades, preocupaciones, miedos. Y Dios no nos llama a llevarlas solos. Nos invita a transferirlas a Él, a soltar aquello que nos oprime y dejarlo en sus manos. Esta es una acción de fe, soltar lo que nos duele y confiar en que el Señor nos sostendrá. Él no permitirá que quedemos abatidos para siempre. Su fidelidad es más fuerte que nuestra debilidad. Este principio es vital para el creyente actual. Muchas veces intentamos cargar solos con nuestras heridas y responsabilidades. Nos llenamos de ansiedad y buscamos soluciones humanas, pero olvidamos que el Dios de David sigue siendo el mismo hoy. Él nos llama a confiar, a descansar, a rendir delante de su trono lo que nos quita la paz. Cuando aprendemos a echar sobre Jehová nuestras cargas, descubrimos que Él no solo nos escucha, sino que nos sostiene, nos fortalece y nos libra del peso que nos destruye. Además, el Salmo 55 nos recuerda que Dios es juez justo. David clama que el Señor quebrante a los que practican el engaño y la violencia. Esto nos enseña que no necesitamos tomar la justicia en nuestras manos. El dolor de la traición puede empujar al rencor o al deseo de venganza, pero el creyente debe recordar que el Señor es quien hace justicia. Nuestro llamado no es vengarnos, sino confiar en el Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Él es quien vindica a sus hijos. Al mirar este salmo desde una perspectiva cristiana, podemos ver en él un eco de lo que vivió Jesús. El Señor también fue traicionado por un amigo cercano, Judas, y entregado a sus enemigos. Cristo comprendió el dolor de ser herido por alguien de confianza, y por eso puede compadecerse de nosotros. Cuando leemos este salmo, vemos que nuestro Salvador caminó el mismo camino de dolor y que en él encontramos consuelo, porque sabe lo que sentimos y puede fortalecernos en medio de la angustia. La enseñanza final del Salmo 55 es clara: el dolor es real, la traición hiere, la ansiedad oprime, pero Dios sigue siendo nuestro refugio. El camino no es huir, sino confiar. El remedio no es la venganza, sino la fe. La salida no es el desierto, sino el altar. Cuando aprendemos a entregar nuestras cargas al Señor, descubrimos que Él nos sustenta, nos guarda y nos levanta. Por eso, en medio de cualquier dolor, podemos repetir con seguridad: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Que este salmo nos anime a abrir nuestro corazón delante de Dios, a derramar nuestra angustia sin reservas, y a descansar en la certeza de que el Señor jamás abandonará a los que confían en Él. Hemos visto cómo el Salmo 55 nos habla del dolor humano, de la traición y de la angustia, pero también nos recuerda que tenemos un refugio seguro en el Señor. David nos enseña que, aunque el corazón se quebrante, siempre podemos clamar y confiar en Dios, porque Él jamás abandona a los que le buscan. Hoy te animo a que no cargues más solo con tus preocupaciones. Haz tuyas las palabras del versículo 22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Entrega tu dolor, tu ansiedad y tu cansancio en las manos del Señor, y experimentarás la paz que solo Él puede dar. Si este mensaje tocó tu vida, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video con alguien que lo necesite y suscribirte para seguir recibiendo más reflexiones de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te dé descanso en medio de cualquier tormenta. Hasta la próxima.